Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches para todos. Sabemos que las cosas que han estado pasando en la nación, en la ciudad y en el mundo entero han tenido a muchas personas preocupadas y tensionadas, pero una voz de ánimo y de aliento de parte de sus pastores para que sigamos confiando en el Señor, tengamos paz en nuestros corazones. Habíamos anunciado que íbamos a proyectar las prédicas para que usted sea edificado desde sus casas a través de la palabra del Señor. Y hemos estado enviando algunas encuestas para tratar de saber si todas las personas tienen acceso a este medio, y agradecemos a aquellos hermanos que aún no la han llenado, que la puedan llenar, y los invitamos a que estén muy atentos a las redes sociales, porque en los mismos horarios donde se celebran los cultos, en esos mismos horarios vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, teniendo tiempo de alabanza y de adoración. Ahora más que nunca necesitamos estar unidos, orando y clamando al Señor. Ánimo, mis hermanos, aquí estamos, el Centro de Fe y Esperanza les da la bienvenida a este tiempo y a este espacio maravilloso que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga, les amamos mucho. Bien, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. Queremos pedirle a todos los hermanos que puedan compartir en vivo esta prédica con sus contactos, con sus familiares, y que ojalá toda la iglesia pueda ser edificada a través de la palabra. Vamos a estar en el libro del profeta Isaías, capítulo 26, y voy a estar compartiendo el tema Esperando la victoria de Jehová. Esperando la victoria de Jehová. Libro de Isaías, capítulo 26. Leo para ustedes. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche. En tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad a malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento,
Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus frutos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz, y yo sé que por este medio, Señor, vas a llegar al corazón de cada una de las personas que la están escuchando y van a ser edificadas, consoladas, animadas, cumpliendo el propósito para el cual tú la has enviado. Que tu santa unción fluya a través de este medio. Imparta, Señor, vida y paz a los corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, tenemos el libro del profeta Isaías, uno de los profetas preexílicos, que está anunciando un mensaje de fortaleza y de consuelo para el pueblo de Dios, que iba a caer en manos de sus enemigos. Ellos debían, como pueblo de Dios, esperar la victoria del Señor. Y ese es el título del mensaje en esta noche: esperando la victoria de Jehová. Podemos dividir todos los versículos que hemos leído en tres secciones. En primer lugar, podríamos hablar del triunfo del pueblo de Dios que le atribuye a Dios. En segundo lugar, podríamos hablar de la oración y petición del pueblo por la confianza y ayuda frente a los hombres y frente a sus enemigos. Y en tercer lugar, podríamos también mirar la respuesta de la oración del pueblo de Dios y lo que se le aconseja a que espere la victoria de Jehová. En estos tiempos que estamos viviendo, es normal que haya en nosotros preocupación, quizás por todas las noticias que estamos escuchando, pero dentro de nuestro corazón, de nuestro espíritu, debe de haber una firme confianza y debemos esperar que Dios obre a favor de su pueblo. Ahora, más que nunca, nosotros debemos fortalecernos en su palabra. Vamos a mirar, en primer lugar, cómo es que el pueblo de Dios debe afrontar todas las situaciones que vienen, que se avecinan. Si nosotros miramos el primer versículo, vamos a encontrar que hace alusión a algo escatológico cuando dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Es bueno aclarar que este pasaje es un cántico de confianza en la protección de Jehová. ¿Y por qué debemos cantar en estos tiempos escatológicos, cuando se están cumpliendo todas las cosas que el Señor ha dicho en su palabra? Sencillamente debemos hacerlo porque es el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido a nosotros. Si estas cosas no suceden, nosotros no podríamos acercarnos al cumplimiento de las promesas que el Señor nos ha hecho. Así que cuando miramos esta situación que estamos viviendo, tenemos que mirarlo con gratitud, con alabanza, con adoración. Y eso es lo que invita el profeta en primer lugar, a que alabemos y glorifiquemos al Señor. Sabemos por los decretos y por todas las informaciones y comunicados que han salido desde el gobierno nacional, los alcaldes y gobernadores del país, todas las medidas que debemos tener frente a estas amenazas contra la salud.
pero el pueblo de Dios tiene que tener la mejor actitud frente a estas situaciones. Y esa actitud que debemos tener es la actitud de alabanza y de agradecimiento. Los versículos del 1 al 6 nos hablan de cómo el pueblo de Dios debe atribuirle a Dios alabanza y adoración. Veamos, por ejemplo, que nos dice el versículo 2, abrir las puertas. Y dice aquí, las puertas de la ciudad, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Podemos mirar en estos versículos cómo el Señor ha prometido protección alrededor de su pueblo. El pueblo de Dios dista mucho de ser caótico, porque el pueblo de Dios no debe su fuerza a una protección física, ni necesita defensa material, porque Dios es su guardián y es su protector. En medio de estos tiempos nosotros debemos estar seguros de nuestra salvación. Debemos cantar, glorificar al Señor y debemos ser agradecidos. Se le promete al pueblo de Israel que esta ocasión no tendrían muros, no tendrían antemuros, porque Dios protegería y cuidaría a su pueblo. Nosotros debemos poner nuestra confianza no en las cosas del hombre, sino en la seguridad y en la protección de nuestro Dios. Es verdad que debemos tomar medidas y acciones que protejan nuestra vida físicamente, tener los cuidados, pero por encima de eso, nadie está viendo un virus, nadie está viendo el contagio. Solamente Dios es el que puede guardarnos y protegernos de todo mal. Por eso no es necesario cerrar sus puertas. Al contrario, es menester abrirlas de par en par. Eso es lo que nos dice el versículo 2, para que una nación justa, guardadora de fidelidades, entre por ella. Los justos de todos los pueblos tendrán su porción en el mundo venidero. Nosotros sabemos que se nos ha prometido una mejor vida, se nos ha prometido esperar en Jehová y Él hará. Vemos muchas ciudades, incluso naciones, cerrando sus aeropuertos, cerrándose las vías, porque no quieren ser contagiados. Y es normal que las personas tienden a autoprotegerse, pero aquí, en este pasaje, al pueblo de Israel se le está diciendo que ninguna de las formas humanas de que ellos busquen de protegerse les va a dar resultado. Solo es la protección divina. De ahí que nosotros tenemos que alabar al Señor, porque aunque estamos en medio de pestilencias, aunque estamos en medio de crisis, tenemos que tener la seguridad que Él nos cuida, que Él nos guarda. Y Él lo está diciendo en su palabra. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Dios nos guardará en completa paz porque en Él confiamos. El Salmo 112, versículo 7 y 8, evoca estas mismas palabras. Salmo 112, versículos 7 y 8. No tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo.
reparte, da a los pobres su justicia, permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Los que de veras confían en Dios gozan de completa paz. Nosotros como pueblo de Dios que confiamos en Dios, debemos tener paz en nuestros corazones, porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Dios guarda en completa paz, a pesar de todas las aflicciones, de todas las adversidades que puedan sobrevenir al pueblo de Dios, como las aguas tranquilas del océano, bajo el oleaje que levantan las furiosas tempestades. Cuando parezca que no nos queda ninguna otra cosa o ninguna otra persona en quien confiar, confiemos en Dios siempre, en todo tiempo, con todo el corazón, con toda la mente. Ahora, hermanos, tenga en cuenta esto. Muchas veces nosotros hemos orado para que Dios haga justicia. Muchas veces nosotros hemos orado para que Dios sea visitándonos. Y yo creo que esta es una visitación de Dios. Nosotros somos la Jerusalén de Dios, el pueblo de Dios. Encontramos aquí dos razones para alabar y dar gracias a Dios en este primer punto. Una primera razón por la cual debemos alabar y dar gracias a Dios por estos momentos es por la seguridad y protección que Dios brinda a su pueblo. Una segunda razón por la cual debemos alabar y glorificar a Dios es por la salvación que ha puesto Dios para su pueblo. ¿Cuántos alaban y glorifican a Dios por eso? El llamado es a confiar en Dios. Capítulo 26, versículo 4 de Isaías, enfáticamente dice: confiad perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Encontraremos en los siguientes versículos, que van desde el versículo 6 hasta el 18, un contraste entre el camino del justo y el camino de los malvados. Una respuesta a muchas de esas oraciones que hemos hecho para que Dios haga justicia y que quizá ya olvidamos. El versículo 8 dice: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Dios ha establecido un día, según nos dice Hechos capítulo 17, versículo 31, un día sobre el cual juzgará al mundo por medio de Jesucristo. Así que una de nuestras esperanzas como cristianos es que Dios hará algo, Dios juzgará, Dios hará justicia. Y cuando comienzan a suceder estas cosas, nosotros no podemos entristecernos. Antes debiéramos decir: gracias Dios, porque tú has respondido a nuestras oraciones, estás actuando, Señor. Dios ha establecido ese día y ese día quizás está llegando. También debemos saber que la gente malvada, ni aun en tiempos de juicios, atienden el llamado de Dios. Ellos se apoyan en sus propias fuerzas. Veamos los versículos 10 y 11. Dice: se mostrará piedad a malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. He estado muy pendiente de las noticias en estos días y me he dado cuenta que le dan la oportunidad de hablar quizás a los psiquiatras, a los profesionales de la salud, al presidente y muchos otros ministros, pero en ninguno de ellos se invita a los colombianos a que confiemos en Dios, a que hagamos oración, a que busquemos la presencia de Dios. Es triste saber que nuestra nación en medio de esta situación no invoca el nombre del Señor. Nuestras autoridades debieran instar a toda la nación a que oremos, a que busquemos la presencia de Dios, pero no sucede.
A veces nosotros debemos permitir que personas justas estén en medio de los inconversos y de los malvados para probar su fe y su confianza en el Señor. Pero también Dios permite que los malvados estén en medio de los caminos justos para ver si ellos se arrepienten y buscan de Dios. Pero la respuesta que encontramos en el pasaje es que no acuden a Dios, no buscan sus caminos. Debemos saber que la gente malvada, ni aun en los tiempos de juicios, lo hará. Los versículos 7 al 18 nos dice que el hombre justo se afana por caminar con Dios en continua obediencia. Sobre esta base el profeta pide a Dios que allane la pista, el camino del justo, y retire con su providencia amorosa todo lo que podría ser ocasión de tropiezo. Muchas veces estas son las formas que Dios usa para aumentar el número de su pueblo. ¿Quién quita que a través de estas situaciones muchas personas vengan a los pies de Jesucristo? Por eso esto es una oportunidad para alabar, dar gracias a Dios, pero también para predicar. El versículo 15, exactamente, de Isaías 26 dice: aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. ¿Por qué cree que aumentó el pueblo? El pueblo aumenta porque al ver todas estas situaciones cree. Mucha gente de esta nación, de esta ciudad, se acercarán a Dios y creerán, invocarán a Dios, lo buscarán y lo hallarán. Por eso no dejemos de predicar, de enseñar la palabra del Señor. Dios mismo trae el crecimiento. Podemos hacer mucha fuerza humana para salvar personas, para tratar de cambiar las cosas, pero todo será en vano. El versículo 16 al 18, escuche lo que dice: concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Por mucho que nos afanemos, no vamos a conseguir en nuestras propias fuerzas hacer la obra de Dios. Ninguna liberación hicimos en la tierra, dice el texto, ni cayeron los moradores del mundo. Entonces observe que estos versículos están mostrando la inutilidad de las obras humanas para salvar las personas. Dios mismo lo hace. Por eso el versículo 15 dice: aumentaste el pueblo, oh Jehová. Tenemos que descansar en Dios y dejar que Él haga su obra, y esto nos dará paz. El versículo 12 dice: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Ahora nos queda por mirar la última parte, y gira alrededor de una pregunta: ¿qué tenemos que hacer? Esperar la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Miraremos entonces cómo Dios responde al sufrimiento y a la aflicción que parecen no tener sentido. Esta última parte está en los versículos 19 al 21 y dice así: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Esta es una llamada al pueblo de Dios para que se retire a sus aposentos. Eso nos dice el versículo 20, lugares de adoración y de estudio. Y es por eso que le hemos instado a toda la iglesia que desde sus casas, con sus hijos, en familia,
aprovechemos este tiempo para buscar a Dios, para estudiar su palabra. Si usted le mira la mejor cara a esta situación, le mira el mejor lado a esta situación, terminará dando gracias a Dios. Porque note los afanes, el ritmo acelerado en el que veníamos andando. Quizás no teníamos tiempo para compartir en familia, quizás no tendríamos tiempo para leer la palabra de Dios, quizás no teníamos tiempo para hacer un devocional, pero ahora el Señor está diciendo, escóndete un poquito. Aprovechamos este tiempo para volver al aposento, a nuestro lugar secreto, a la oración, al estudio de la palabra de Dios. Pero el Señor nos está diciendo un poquito, porque eso es como una nube que se carga y luego pasa la tormenta y todo vuelve a su calma. Las aflicciones nos conducen a Dios. Esta es una nota que he estado colocando en el WhatsApp. Nos muestran que dependemos de Él y nos avivan para que cumplamos con nuestras obligaciones. También nos incitan a orar en privado, con lo que no nos sentimos más libres y específicos en la forma en que nos dirigimos al Señor, que cuando oramos en público. La Biblia dice que muchas aflicciones son las que tienen lo justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Sabemos, mis hermanos, que la respuesta al sufrimiento y a la aflicción, que parecen no tener sentido, encuentran su lugar en la palabra del Señor, hasta que haya pasado la indignación de Dios contra los enemigos de su pueblo. Dios invita a los suyos a retirarse a fin de no ser envueltos en la tormenta. Debemos ponernos bajo la protección divina. Si estamos allá, Dios mismo nos cerrará la puerta para que nuestro refugio sea más seguro, como hizo con Noé. En aquellos tiempos difíciles, Dios mismo se encargó de cerrar la puerta. Cuando se cierre la puerta, quizás muchos ya no podrán entrar. Hermanos, no debemos ser imprudentes, debemos atender a todas las medidas y acciones que el gobierno nacional está poniendo para proteger la salud de todos. Note que el profeta Elías, cuando se vio amenazado, él se retiró al arroyo Querid y allí el Señor lo sustenta. Dios le asegura que la tormenta no durará mucho, que solo será un momento. Cuando la tormenta haya pasado, usted notará que ha sido como nada. Cuando Anastasio fue expulsado de Alejandría por un edicto de Juliano, el apóstata, y sus amigos se sentían gran pesadumbre, por ello Anastasio les dijo que tuviesen buen ánimo. Es una pequeña nube que luego pasará. Algunos nos han preguntado, pastores, ¿y cómo vamos a hacer? Si ya que no hay cultos, ¿cómo va a ser la obra del Señor? Nosotros hemos respondido, la obra del Señor se está haciendo. Por medio de estas redes sociales podemos seguir predicando la palabra de Dios, pero es importante que usted tenga cuidado de su salud. Dios proveerá, no se preocupe, Dios es nuestro proveedor. Él les asegura que sus enemigos tendrán que rendir cuenta por todo el mal que han hecho. Eso nos dice el versículo 21. ¿Sabes qué? Hay una nota muy importante que quiero decir antes de terminar y de cerrar esta predicación. ¿Sabe usted que muchos de los ateos y burlones que han derramado sangre inocente y que son los responsables de la muerte de muchos mártires de la fe, hoy en día están cobrando la justicia de Dios? ¿Sabe usted la gran cantidad de sangre derramada en Roma de los mártires y que esa sangre reclama justicia desde la tierra? Y no es para nosotros motivo de alegrarnos, pero sí de saber que el Señor hace justicia.
Muchos de los que han rechazado al Señor y han rechazado el cristianismo, hoy son países que están también recibiendo esa visitación de Dios para hacerles un llamado a Él. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos darle gracias a Dios por todo. La sangre inocente de los santos y de los mártires que ha sido derramado será sacada a la luz. Eso nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 4, versículo 10, y en el libro de Job capítulo 20, versículo 27. El asesinato quedará al descubierto y el criminal no gozará de inmunidad. Nosotros debemos saber que Dios trae también justicia. Mis amados hermanos, por encima de todas estas cosas que han estado pasando, está la fe y la confianza en el Señor. Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Alegrémonos y gocémonos en el Señor, porque el Señor hará grandes cosas y ya pasará todo. Muchas gracias, mis hermanos. Vamos a orar para ser despedidos de esta palabra tan hermosa que el Señor nos ha dado. Padre, te damos muchas gracias y te alabamos, porque tú eres Dios en los cielos y en la tierra, y todas las naciones te temerán. Te glorificamos, Dios, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Nos alegramos de saber que tú guardas a los tuyos, guardas los pies de los santos. Nos alegramos porque tú haces justicia, pero a la vez das la oportunidad para que muchas personas se vuelvan a ti y hagan parte de tu pueblo. Señor, dale fortaleza a la iglesia, Centro de Fe y Esperanza. Sabemos que no nos podemos reunir en estos días, pero desde las casas, Señor, estamos, Dios mío, recibiendo la palabra y fortaleciéndonos en el Señor. Gracias te damos por este tiempo, Padre. Que la paz y la bendición tuya sea sobre toda la congregación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y hasta una próxima edición.